Buenas noches, niña. Voy a comenzar con la clase de ciencias para esta semana, con el siguiente tema. Desbordes, inundaciones y derrumbes. Las inundaciones son provocadas por las lluvias intensas y constantes, debido a que el suelo pierde la capacidad de absorber el agua y ésta es liberada con fuerza en forma de escorrentía. Las partes bajas de los ríos grandes de San Miguel, Paz y Lempa son las zonas con mayor amenaza de inundaciones en el país. Los desbordamientos ocurren cuando se saturan los desagües naturales de ríos, de lagos, lagunas y montañas. En esos casos, los canales que conducen el agua sobrepasan su capacidad de almacenar agua, por eso se rebalsan y se desbordan. Los derrumbes incluyen los deslizamientos de tierra, rocas y vegetación que se precipita rápida o lentamente cuesta abajo. Pueden ser causadas por la saturación de agua en los suelos, un sismo o una erupción volcánica. Consecuencias en la vida del ser humano. En el año 2005, un huracán llamado Stan azotó Centroamérica, causando inundaciones, derrumbes, la muerte de más de 1,000 personas y varias personas desaparecidas. Cuando las poblaciones habitan en terrenos que no son adecuados para la construcción de viviendas o éstas se han construido con materiales de mala calidad, la vida de las personas se pone en peligro cuando suceden desastres naturales. Asimismo, son muchas las pérdidas materiales. Se dañan los cultivos, las casas, las calles y carreteras, aparecen enfermedades infectocontagiosas y se escasean los alimentos. Actividad. Explica por qué la falta de árboles en las montañas y riberas de los ríos ocasionan que la lluvia se vuelva una amenaza. Medidas de prevención en caso de sismo. Un sismo o terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Por eso todos debemos estar preparados y saber qué hacer para no perder la calma y causar accidentes innecesarios en el centro educativo, en la casa o en la comunidad. En caso de un sismo es importante aplicar medidas de prevención antes, durante y después del fenómeno. Antes, identificar en el aula los objetos que pueden representar peligro en caso de temblor, macetas, ventanas, libreras, etc. Realizar simulacros de evacuación. Preparar un botiquín de primeros auxilios. Cuando ocurre un sismo, lo primero que se debe hacer es ponerse a salvo. Por esa razón es importante seguir ciertas indicaciones. Durante, acostarse en posición fetal al lado de un mueble o escritorio, pues al caerse un techo o una pared te servirá para protegerse. Alejarse de ventanales, vidrieras o espejos. En espacios abiertos procura mantenerte alejado de edificios, paredes de tendido eléctrico, árboles o de cualquier otro objeto que pueda caer. Al interior de buses o autos es importante sujetarse fuertemente del asiento delantero. Después, se deben conservar la calma y la serenidad para salir de forma ordenada por la ruta de evacuación. Actividad. Pregúntale a tus padres lo que se debe hacer en el caso de encontrarse en un centro comercial cuando ocurre un sismo. Bueno, ahorita voy a explicarles. La naturaleza se manifiesta con energía y movimiento a través de los fenómenos naturales, que de acuerdo con su intensidad llegan a convertirse en desastres naturales que pueden predecirse pero no evitarse. Por esa razón es importante aprender a vivir con ellos y adoptar medidas preventivas. Los desbordamientos, las inundaciones y derrumbes se transforman en desastres naturales cuando ponen en peligro la vida de las personas que viven en zonas de alto riesgo y sobrepasan la capacidad del ser humano. Por eso,
las personas deben tomar en caso de ser víctimas de una inundación, deben de refugiarse en un lugar seguro. Por eso en las escuelas debemos de darles simulacros, por ejemplo, de evacuación cuando haya un terremoto, un sismo, y buscar las medidas de evacuación, los medios de evacuación y los lugares de salida más cercanos para no nos vaya a pasar ningún peligro. La falta de árboles en las montañas y riberas de los ríos ocasiona que la lluvia se vuelva una amenaza. ¿Por qué? Porque cuando no hay árboles, el agua no se filtra en las montañas y el agua lava el suelo, se forma la erosión y se forman correntadas de lodo y piedras, ¿verdad? Entonces ahí sufren las siembras, son destruidas por esta causa de, de la erosión. También recordemos que los árboles les sirven de techo a la lluvia, para que no caiga fuertemente dentro del terreno y no sirva ese lavado de terreno. Entonces hay una protección en los árboles también. Ante un sismo, ¿qué es un sismo? O un terremoto, puede ocurrir en cualquier momento, por eso debemos estar preparados y saber qué hacer para no perder la calma y causar accidentes innecesarios en el centro educativo, en la casa, en la comunidad. En caso de un sismo es importante aplicar medidas de prevención antes, durante y después del terremoto. Ante un sismo o terremoto, lo más importante es proteger la vida. Es por ello que debe mantenerse la calma y poner en práctica las medidas de prevención, las medidas de evacuación, buscar los lugares seguros, etcétera. Entonces debemos de estar preparados ante estos desastres naturales que no sabemos ni cuándo puedan llegar. Nosotros podemos hacer un simulacro. ¿Qué es un simulacro? Permite observar con claridad las necesidades y problemas que se deberán enfrentar cuando se vive un desastre natural. Igualmente, las fortalezas con las que se deberá de contar para recuperarse lo más pronto posible. Eso es un simulacro. Es una simulación a través del cual se aprende y se practica el comportamiento que se debe adoptar cuando se enfrenta un desastre natural. Estar preparados, y para eso nosotros hacemos simulacros, ¿verdad? Para saber qué hacer en un momento determinado que Dios nos lo permita, nos llegue un desastre natural. Bueno, hijas, espero me hagan las actividades y que vayan estudiando sus clasecitas. Pasen feliz noche y que el Señor me la bendiga.